Algo tienen en común estos personajes. ¿Quién los reconoce? ¿A todos los reconoces tú? Bueno, ese es más difícil de reconocer. Aquí tienen ustedes 6 pensadores de los más influyentes del siglo XX, lejos. Este es Milton Friedman, que probablemente fue, junto con John Maynard Keynes, el economista más importante del siglo XX y más influyente, y junto con Friedrich Hayek. Friedman, Keynes y Hayek, o sea, Friedman y Hayek estaban más en la misma línea, obviamente, pero Keynes no podía pensar más distinto que Friedman y Hayek. O sea, eran totalmente opuestos en su idea. Después vamos a ver por qué. Este es Ludwig von Mises, el economista de la escuela austríaca más importante del siglo XX y uno de los más, según algunos, el más grande economista del siglo XX. Este es Max Weber, el padre de la sociología moderna. Muy respetado también por la izquierda, muy respetado. Y ese es Douglass North, premio Nobel de Economía, un personaje más actual de todos ellos, el único que vive todavía es Douglass North. ¿Por qué los puse? Todos ellos, a pesar de sus diferencias y las disciplinas tal vez relacionadas pero distintas en las que trabajaban, plantearon una tesis: que los países, las sociedades, se van en una u otra dirección de acuerdo a las ideas que están dominando en esa sociedad. Milton Friedman tiene un artículo muy interesante donde dice esto. Yo lo tengo citado también en un artículo, en un libro sobre Friedman que está acá, lo pueden ver. John Maynard Keynes, en su teoría general, su famoso libro, económicamente muy deficiente, pero su conclusión es válida. Y Hayek se declara expresamente de acuerdo con Keynes en eso. Mises tiene un capítulo entero en La acción humana, su obra maestra, ¿no es cierto?, sobre cómo las ideas de los intelectuales afectan el curso de la historia. Max Weber dice que el capitalismo surge de toda una estructura valórica que la religión protestante desarrolla, Inglaterra, Holanda, pero sobre todo en Estados Unidos. Son esas ideas, ese cambio de visión de mundo lo que lleva al capitalismo y la sociedad moderna, dice Max Weber. Y Douglass North, toda la teoría del desarrollo institucional de Douglass North es que hay determinadas ideas, valores y creencias que se desarrollan en las sociedades y que esas tienen un impacto en la forma en cómo las personas actúan y también en las instituciones, o sea, las reglas que las sociedades se dan. Y Douglass nos dice que el comunismo, por ejemplo, fue una religión, una especie de religión, que llevó a que los líderes que creían en esto, una vez que tomaron el gobierno en Rusia, en la Unión Soviética, implementaran cierto tipo de instituciones. Instituciones que condujeron a malos resultados económicos. ¿Ya? Eso es lo que le importa a North. Entonces, este es el gráfico que a mí me gusta siempre usar. Este es un libro que se publicó en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, hace poco tiempo atrás, no mucho tiempo. ¿Cómo funciona esto? ¿Y por qué es importante que estemos acá hoy y ustedes entiendan esto? Sean de izquierda o sean liberales. Ojalá sean liberales, pero si no me estoy pegando un tiro en el pie. Hay ideas acerca de lo bueno, de lo justo, de qué es una sociedad feliz o una sociedad con equidad, por ejemplo. Esas ideas las desarrollan y las ponen a dar vuelta a los intelectuales. Gente que piensa en estas cosas, que está dedicada a pensar y a escribir y a reflexionar en torno a estos temas. Y esas ideas, ustedes las captan aun cuando no hayan leído directamente a estos intelectuales. Porque ustedes van a las universidades, bueno, ahí las captan de manera más directa, pero también las ven en las películas, en las teleseries, en los medios de comunicación, en las novelas. Ahí están consagradas estas ideas, estas visiones de mundo. Y van definiendo la forma en cómo ustedes ven el mundo, aunque ustedes no estén conscientes de eso. ¿O ustedes creen que las ideas que tienen ustedes sobre justicia, lo que es bueno y lo que es malo, son todas que se les ocurrieron solo a ustedes? No es así. No funciona así. Prácticamente nadie tiene ideas originales propias en el mundo. Prácticamente nadie. De repente, y sí es que tal vez algunos de los grandes intelectuales de la historia han tenido ideas originales, pero la mayoría de los grandes intelectuales lo que han hecho es elaborar sobre ideas que ya había también. ¿No es cierto? Bueno, entonces cuando esas ideas predominan, tú tienes instituciones
si nos convencemos de que lo correcto es un país sin desigualdad, tú vas a tener instituciones que redistribuyan la riqueza de manera importante, ¿sí o no? Si la población llega a esa conclusión y ejerce esa presión sobre la clase política, y la clase política también llega a esa conclusión, de que en realidad, ¿sabes qué? Un sistema con mucha libertad económica es un sistema injusto porque produce desigualdades, y eso es intolerable. Bueno, ¿qué va a pasar? Se van a cambiar las instituciones, es evidente. Y vas a tener impuestos mucho más altos, vas a tener regulaciones mucho más estrictas, la libertad en eso va a ser reducida. No estoy diciendo que esté bien o mal todavía esto, pero es como funciona, ¿no es cierto? Ahora, después de que tú tienes cambios institucionales, le duplicaste el impuesto a las empresas, por poner un ejemplo, o puede ser cualquier otro, ¿cierto? Hay casos radicales, el de Venezuela es el más radical, de cómo se cambia todo un sistema y se pone otro absolutamente contrario a lo que había. No sé si absolutamente contrario, pero en buena medida contrario. Y eso genera incentivos. Tú, si eres inversionista, a ti no te da lo mismo que el impuesto a las empresas sea un 17% o un 35%, ¿verdad? ¿O a ustedes les daría lo mismo si tuvieran plata a la hora de decidir dónde van a poner la plata? No. Entonces, de las ideas que habían, se generaron ciertas instituciones y ustedes, inversionistas que nunca han leído un libro en su vida y que probablemente no tienen idea de cómo se llaman todos los, o algunos de los intelectuales que están detrás de difundir estas ideas, dicen, no meto mi plata en ese país. O no sigo invirtiendo, me la llevo para otro lado. ¿Por qué? Porque te generaron incentivos. La institución, la ley, te generó un determinado incentivo. Y tu conducta va a ir en otra dirección. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a Perú con tu plata. O te vas a ir, no sé, a los mercados emergentes, anda a saber. Y los incentivos llevan a esos resultados. ¿Qué va a pasar? Cae la inversión, ¿verdad? Estoy hablando ahora desde un punto de vista económico, después vamos a entrar en la parte más filosófica. Cae la inversión. Como no hay más inversión, porque el capital se está yendo del país, no hay creación de empleo, aumenta el desempleo. Como aumenta el desempleo, la gente tiene menos oportunidades. Como tiene menos oportunidades, la desigualdad respecto de los que están arriba aumenta. Así ven ustedes cómo un grupo de ideas que intentó corregir un problema, o que se asumía que era un problema, que era la desigualdad, terminó llevando resultados que aumentaron la desigualdad. Y de hecho hay un paper muy interesante sobre eso que escribieron varios profesores de MIT y Harvard, en que les prueban a ustedes, el año pasado, antepasado lo sacaron, que la redistribución a través del Estado no hay evidencia de que corrija desigualdades. Incluso en muchos casos aumenta la desigualdad. Eso es empírico, esto no es una posición normativa. Y son profesores, algunos bastante progresistas, o sea, algunos bastante con sensibilidad más de izquierda. Ni siquiera son libertarios. Entonces, por eso es tan importante el tema de las ideas. Esto es el kit del asunto. Este es Milton Friedman y Rose Friedman, su señora, que dicen que era más brillante que él. A mí me lo ha dicho gente que los conoció y convivió con ellos. Que la única que podía ganarle una discusión era ella. A todos los demás Friedman los pulverizaba, pero ella con ella nunca pudo. Bueno, ya podemos imaginar qué otro tipo de mecanismo habrá utilizado para ganar el debate. En todo caso, este es el punto, ¿no es cierto? Miren lo que dice los Friedman en un artículo que se llama, si lo traducimos al español, así como la marea en los asuntos humanos. ¿Cómo cambia la marea en las sociedades? Leámoslo, pónganle atención a esto, pónganle atención. Un cambio mayor en la política social y económica, lo que estamos viendo hoy día en Chile, ¿o no? Es un cambio relativamente mayor. Es precedido por un giro en el clima de opinión intelectual. Cambian las ideas, cambian. Después de un lapso, a veces décadas, o sea, esto no es rápido, esto es gradual, esto no es una cosa que un día para otro funciona. Una corriente intelectual se esparce primero gradualmente y luego más rápido en el público, y a través de la presión que éste ejerce sobre el gobierno afectará el curso de la política económica social. O sea, Friedman, que era un economista neoclásico, tradicional, matemático, con modelo y todo, pero tenía perfectamente clara esta dimensión. Que tú no puedes, si quieres mantener una sociedad, sea el Estado benefactor europeo, o sea una sociedad libre, cualquiera que tú quieras tener,
tú tienes que tener la opinión pública en general a la larga del lado de esas instituciones, que esto es algo que John Stuart Mill también dice, ¿no es cierto?, en su ensayo sobre economía política. Si no recuerdo mal, en esos ensayos él dice que cuando la opinión ha sido destruida o se ha desplazado del apoyo de una cierta institución, esa institución está condenada a desaparecer. Si el día de mañana el 80% de los chilenos está de acuerdo en que hay un pequeño grupo de personas de ciertas características, digamos colorines de 1,60 m para abajo, que tienen que ser esclavizados, ¿cuánto crees tú de tiempo les va a quedar a los colorines? Tienen que salir arrancando. Estoy poniendo un ejemplo un poco ridículo, pero es lógico que si la opinión común cree que algo es de una determinada manera, va a tener instituciones en ese sentido. Si ustedes van a los países musulmanes, por ejemplo, que está tan de moda hoy día, hay ciertos códigos y ciertos valores en esos países respecto del estatus de la mujer, por ejemplo, que es inferior al de un hombre. Y como esos valores los sostiene al menos la mayoría de los hombres, que son los que tienen al final el poder, las mujeres no tienen nada que hacer. ¿No es cierto? Están perdidas. Están obligadas a andar tapadas así en verano, ir a la playa con burka. No es chiste eso, yo lo he visto, en la playa con burka. Entonces, así importantes son las creencias, los valores y las costumbres que la gente tiene. Se puede cambiar el curso de la evolución social. Dos casos emblemáticos son el de este centro de estudios en Suecia, que se llama Timbro, que es uno de los más influyentes en Estocolmo está, y el Institute of Economic Affairs en Inglaterra, que es el gran responsable en haber cambiado el clima intelectual para que Margaret Thatcher, la primera ministra tan famosa, que cambió el sistema económico inglés en el sentido de haberlo vuelto a sus orígenes liberales. Bueno, este instituto jugó un rol clave y ella se lo reconoció a su fundador después. En una carta le dice, si usted no hubiera sido por el trabajo de sus intelectuales, de sus académicos y todo lo demás, nosotros no habríamos tenido la base para poder hacer esos cambios. ¿Y en Suecia qué pasó? Lo mismo ocurrió con Timbro. Timbro, después de que Suecia quiebra en los 90, porque el Estado benefactor de Suecia quebró en los 90, a los suecos tampoco les funcionó, pero a nosotros sí nos va a funcionar, con un cobre a $2.50 sobre todo. Bueno, este instituto logra también rearticular todo un discurso liberal. Los suecos eran uno de los países más liberales del mundo antes del Estado de bienestar y eran uno de los países más ricos y más iguales del mundo. O sea, tenían un Estado bastante pequeño hasta la década del 50, no más de un 21 o 22% del producto. Y Timbro logra, y hay una revolución liberal en Suecia que sí sigue siendo un Estado grande, que tiene una carga de tributos todavía muy alta, pero en general incorporó muchos elementos de mercado en todo su sistema de provisión de servicios y todo lo demás. Y bajó los impuestos y todo eso. Este es un libro que a mi juicio es extraordinario, porque lo que les muestra a ustedes como un país que puede estar en la cima del mundo, puede ser totalmente destruido y terminar en el colapso de la catástrofe más grande. No es que los latinoamericanos solamente, porque claro, los venezolanos son caribeños, entonces, no, hay mucho sol, no van a llegar nunca lejos. Claro, porque se echan a la playa, les cae un coco y pueden comer. Esas típicas teorías que uno escucha, ¿no es cierto? Y tienen una música así y andan bailando todo el día, entonces no pueden ser serios. No. Alemania, este es un libro que lo retrata súper bien, de un inglés, que eso es lo interesante. Un alemán jamás escribiría un libro así hoy en día, por razones muy obvias. Era el país del mundo más avanzado a principios del siglo XX, en muchos sentidos. Tenía más premios Nobel que Inglaterra y Estados Unidos juntos. La tesis de Watson es esa, que no hubo ninguna cultura que contribuyera más al desarrollo del mundo moderno que la alemana. La mitad de la literatura científica del mundo se producía en alemán. Era un país de poetas, de filósofos y científicos. Estamos hablando de eso poquito antes de que los nazis llegaran al poder. Era un país industrializado. Sin embargo, vean ustedes lo que pasó en la década del 30 y el 40. No, quedó una piedra sobre la otra. Y eso fue que de repente se volvieron locos y, no sé,
de filosofar, escribir poesía e inventar productos químicos, se dedicaron a tratar de matar al vecino. No fue por eso. No fue por eso. Esto lo explica Hayek en Camino a Servidumbre. Fue el avance de las ideas colectivistas, en buena medida, lo que llevó a los alemanes al desastre en el que terminaron. Ideas que partieron de los círculos intelectuales. Para que vean ustedes lo importante que es este tema y la obligación que tienen las personas que quieren hacerse responsables por el destino de sus sociedades, es resistir. Esa es la obligación que tienen las personas, que tenemos, aunque sea impopular. Porque es muy difícil, cuando uno es una minoría, cuando uno está solo, resistir las ideas de moda. De hecho, hay experimentos en que ponen gente en una fila, y les van preguntando qué color ves, y está obviamente organizado el experimento. Ponte tú que es azul, y los 4 primeros tipos le dijeron di que es verde. Y el quinto no sabe que está hablado de antes. Verde, y el quinto dice verde. No dice azul, no dice en contra de lo que dicen los otros, a pesar de que está viendo azul. Entonces hay algo en nuestra psiquis también de eso, que lleva a toda esta gente, que si tú hubieras hablado individualmente con cada uno de ellos, oye, ¿tú estás de acuerdo con el genocidio? Tú te habrías dicho no, probablemente. Pero la furia de estas ideas es tan, y llega a ser tan potente, que en algún minuto todo el mundo cae como bajo una hipnosis y deja de ser criticable o de ser afectada por la crítica racional. Ese es el problema. Y cuando ese punto pasa, un punto de no retorno, ya no hay vuelta atrás. A los venezolanos les pasó. Ya no volviste atrás. Listo. El desastre está ahí. Ya no lo puedes evitar en una sociedad. Y eso le puede pasar a cualquier sociedad. Ahora, no tal vez a este nivel. Porque los alemanes cuando hacen algo lo hacen bien. Pero sí te puede llevar al desastre completo para los estándares que tú tenías. Argentina también es un gran ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son? Termino los últimos minutos y ahí vamos a la pausa. ¿Cuáles son las ideas de una sociedad libre? Que todo el mundo habla de libertad. Camila Vallejo habla de libertad, Cuba es la verdadera libertad. ¿Cuáles son las ideas de una sociedad libre? ¿Qué significa que una sociedad esté compuesta por personas libres? Digamos eso, porque la sociedad no existe independiente de las personas que la componen. ¿Qué es una sociedad de personas libres? Es una sociedad donde ustedes pueden diseñar su plan de vida, tomar sus decisiones con lo que les pertenece, sin que otra persona, ¿no es cierto?, por la fuerza los obstaculice y se los impida, y respetando igual derecho a los demás. Eso es. La libertad no es que ustedes tengan plata para comprarse lo que ustedes quieran, que es lo que dice la izquierda. Si no tienes plata, no tienes libertad. Por lo tanto, hay que quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen. Eso es otra cosa. Eso es medios. La libertad es la posibilidad de obrar, ¿verdad? Sin que otro te pueda someter por la violencia a hacer algo que tú no quieres. Si tú aceptas eso, que todas las personas, independiente de su condición sexual, de su origen social, de lo que tú quieras, de su estatus, tienen un derecho a decidir qué van a hacer con su vida, si tú aceptas eso, necesariamente tienes que llegar a la conclusión de que nadie tiene derecho sobre la vida ajena, ¿verdad? Y si nadie tiene derecho sobre la vida ajena, nadie te puede obligar a ti a trabajar gratis para otro. Eso es lo que se conoce como esclavitud, ¿no es cierto? Ni a satisfacer fines que no sean los tuyos. Yo, si respeto tu proyecto de vida, estoy respetando también tu propiedad, porque parte esencial de tu libertad, de qué vas a hacer con tu vida, es qué vas a hacer con lo que te pertenece. Yo no te puedo prohibir hablar, sí, de acuerdo, pero tampoco te puedo prohibir cómo vas a gastar tu dinero, te lo puedo quitar para satisfacer fines de otro.